¿Qué tal amigos? En este video vamos a fabricar una dobladora de lámina y vamos a empezar por fabricar el cabezote, ya que el cabezote es el que nos da la medida para el resto de la máquina. Y para este vamos a utilizar un ángulo de 4 pulgadas de 3/8 de espesor de 1,20 de largo. Vamos a utilizar esta platina de 1,5 por media de 1,16 m de larga. Esta platina va ubicada en esta parte del ángulo y la vamos a asegurar con unos puntos de soldadura para poderla perforar. Esta platina la vamos a asegurar con 6 tornillos de media por 1 pulgada. Para las muelas de la dobladora vamos a utilizar esta platina de 5 pulgadas por media de espesor de 1,10 de largo. Esta platina le vamos a hacer en este borde un corte a 45 grados. Con la ayuda de las escuadras magnéticas vamos a posicionar la platina a 45 grados y con la ayuda de la moladora y un disco de corte vamos a hacer un corte recto por todo el borde de la platina. Aquí ya nos quedó el corte a 45 grados en la platina. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar en diferentes partes y cuando ya las tenga todas les explico las medidas. Aquí ya nos quedaron cortadas y las medidas serían la primera de 5 centímetros, la segunda de 20, seguiría una de 10, seguirían dos de 5, una de 50 centímetros grande y las tres últimas de 5 centímetros. Esta medida la saqué de esta manera para poder hacer dobleces de 5 en 5 hasta 1,10 sin tener que correr las muelas, simplemente quitándola de los lados ya podemos hacer los dobleces. Así que más adelante les explico cómo funciona. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a perforarlas para asegurarlas con tornillo de media por 1 pulgada de largo.
Vamos a cortar 8 escuadras de 3/8 de espesor a la medida del ángulo y las vamos a soldar por debajo. Y tenemos que tener en cuenta de que no nos van a coincidir con ninguna de las perforaciones que acabamos de realizar de las muelas. Para los laterales del cabezote vamos a utilizar dos trozos de lámina de 5/8 de espesor de 10 por 32 centímetros. Por un lado de la lámina vamos a marcar 2,5 centímetros y vamos a trazar una línea. Y de abajo hacia arriba vamos a marcar 4 y trazamos, y donde se unan las dos líneas vamos a centropuntear. En el otro extremo vamos a marcar 7 centímetros, trazamos y de abajo hacia arriba marcamos 3 centímetros y centropunteamos donde se unen las dos líneas y realizamos perforaciones de 3/4. Aquí ya nos quedaron las perforaciones listas. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a redondearle estas esquinas en los dos lados y le voy a realizar este corte como para darle un poco más de estética, pero si ustedes quieren lo pueden dejar tal cual como se ve. Aquí voy a colocar estas platinas de 3/8 solo para nivelar el ángulo y vamos a soldar los laterales en esta posición. Para el tensor vamos a utilizar dos platinas de 58 centímetros de larga por 1 1/4 de 3/8 de espesor. Vamos a utilizar este pedacito de varilla roscada de 10 centímetros de 3/4, dos tuercas y un buje de 5 centímetros. Este tensor va ubicado en esta parte del ángulo. Aquí vamos a realizarle los cortes y después vamos a soldarlo en los dos extremos y en la mitad, y después vamos a soldarle el buje y los 10 centímetros de varilla roscada. Aquí ya nos quedó soldado, y al apretar esta tuerca lo que hace es que nos ejerce presión en el centro del ángulo
y nos evita que en la mitad se nos vaya a levantar cuando estemos doblando la lámina. Aquí ya nos quedó el cabezote prácticamente terminado. Ahora les voy a explicar más o menos el funcionamiento de las muelas y seguimos con la base de la dobladora. Bueno, vamos a empezar por este lado. Aquí tenemos esta muela que es para 5. Si queremos hacer dobleces de 10, aquí tenemos esta de 10, más esta de 5, 15, 20, esta y esta dan 25, estas dos dan 30, 35, 40 y 45. Seguimos con 50. Esta grande desde acá hasta acá nos da dobleces de 50 centímetros. Simplemente es quitar esta muela y esta muela. Quitamos la muela de los lados. Para 55 serían más estas 55, 60, 65, 70 y 75. Para 80 sería esta grande de 50, estas dos serían 60, estas dos 70 y esta de 10, 80, más esta 85. Para 90 sería esta grande, más estas dos serían 60, más esta 70, más 20, 90. 95 con esta, 95, 100 o 1 metro, 105 y 1,10 con las muelas completas, que es lo que el doblez máximo que realiza. Para la base de la dobladora vamos a utilizar esta U de 8 pulgadas por 2 de 1 metro y 23 centímetros de larga. Vamos a utilizar esta platina de 1 metro y 10 centímetros de larga por 1,5 pulgadas de ancha y media pulgada de espesor. Esta platina la vamos a soldar en uno de los bordes de la U, que nos quede bien centrada y que nos quede por encima totalmente a ras. Para el refuerzo vamos a utilizar esta platina de 1 metro y 10 centímetros de larga por 1,25 y 3/8 de espesor. La vamos a posicionar de esta manera y la vamos a soldar con cordones cortos para evitar el exceso de calor y que de pronto se nos tuerza. Vamos a reforzar la parte de abajo de la U con estos 3 trozos de platina de 1/4 de espesor. El paso siguiente es cortar un trozo de lámina de 35 centímetros de larga por 13 de ancha y media pulgada de espesor. Esta lámina la vamos a puntear aquí al lado del riel, que nos quede totalmente a ras, y vamos a verificar que nos quede a nivel este lado del riel como el otro lado. Vamos a proceder a poner el cabezote encima, que ya lo tenemos fabricado, para poder seguir trabajando en esta parte de atrás. Aquí ya coloqué el cabezote encima del riel y ahora vamos a trabajar en la pieza que va a ir en esta parte, y esta es la que nos permite que el cabezote nos articule, o sea que aquí las muelas nos abran y nos cierren. Para fabricar estas piezas laterales vamos a utilizar un trozo de lámina de 20 por 15 centímetros de 5/8 de espesor. Vamos a marcarlas de la siguiente manera. Aquí abajo vamos a marcar 12 centímetros, vamos a subir 8 aquí y 8 aquí. Y en la parte de arriba vamos a marcar 6 centímetros y bajamos 5 y 5. Y aquí donde nos da los 5 centímetros trazamos una línea hasta los 8, y aquí lo mismo, de los 5 a los 8, y cortamos por las líneas.
Vamos a posicionarla en esta parte y con la ayuda de la prensa la vamos a sujetar mientras marcamos dónde va a ir esta perforación. Aquí nos quedó marcado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a perforar con broca de 3/4. Aquí ya la atornillé en la parte donde nos va a quedar y ahora lo que voy a hacer es que voy a puntear esta cuña de 5/8 en esta parte para que nos ayude a soportar esta pieza. Aquí ya nos quedó la cuña de 5/8 soldada en las puntas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despegar estos puntos para sacar este lateral y poder soldarla bien por debajo. Después vamos a hacer unas perforaciones aquí de media y después vamos a ponerle unos tornillos aquí a los lados para poder mover esta parte y poder mover el cabezote y así mismo graduarlo para diferentes tipos de espesor de lámina. El paso a seguir es alargar estos huecos hacia atrás medio centímetro. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de una fresa de media y el taladro. Para los tornillos de empuje vamos a utilizar este trozo de varilla cuadrada de 1 pulgada. Vamos a cortar 2,5 centímetros. Vamos a machuilar en el centro para colocar este tornillo de 7/16.
El paso siguiente es alargar esta perforación unos 3 centímetros. Al alargarla, lo que nos permite es que el cabezote de la dobladora, cuando lo levantemos de un lado, nos mantenga el lado contrario cerrado y así viceversa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar por estas líneas, sacar este pedacito y después vamos a reforzar esta parte de arriba con un pedacito de cuña de 5/8. Aquí ya la corté y tenemos el pedazo de cuña de 5/8. Vamos a biselarla y a soldarla y a pulirla. El paso siguiente es volver a posicionar el lateral y puntearlos, y después de que lo tengamos punteado vamos a verificar que todo nos queda a nivel. En mi caso voy a soldar el lateral a la mesa para evitar que con el calor de la soldadura de pronto se me tuerza. Vamos a reforzar esta parte del frente con esta platina de 2,5 pulgadas por 3/8. Esta la vamos a soldar en esta parte. Y también vamos a reforzar la parte de atrás y vamos a colocar estos esquineros. Estos esquineros son de 3/8 también de espesor. Y los vamos a puntear todos. Cuando los tengamos ya todos punteados, ahí sí comenzamos a soldar, pero soldamos en una parte y después en otra para evitar la concentración de calor en una sola parte y que se nos tuerza la base. Aquí ya nos quedaron listos los laterales totalmente soldados y pulidos. Aquí en el frente también nos quedó ya soldado el refuerzo, que es la platina de 3/8. En la parte de atrás tenemos los esquineros, también ya soldados. Y aquí le soldé esta platina de 2 pulgadas por 1/4 para reforzar esta parte. Y le soldamos estos 3 ángulos que son los que nos ayudan a soportar la lámina cuando la introduzcamos. Vamos a atornillar la pieza que va en esta parte y después vamos a instalar el cabezote. Y aquí ya nos quedó el cabezote instalado en la base. Amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto en la segunda parte para terminarla. Así que muchas gracias y hasta pronto.